Espero que les interese el tema. Supongo que les va a interesar el tema. Bien. Vamos a presentarme. Mi nombre es Eduardo Castro. Soy de Costa Rica. Es un gusto estar acá y poder compartir esta charla con todos ustedes. Si quieren ver ya más detalles, aquí está el canal de YouTube, donde se van a encontrar, digamos, diferentes presentaciones. Aquí voy a empezar a mencionar una serie de conceptos que tal vez algunos los conozcan, tal vez algunos no lo conozcan. Yo asumo que los conocen, estoy asumiendo que los conocen, y si les suena que no lo conocen, usualmente van a poder buscar en el canal de YouTube y se van a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de bases de datos no SQL, vamos a hablar de bases de datos de Hadoop, vamos a hablar de Pig, vamos a hablar de diferentes, de HBase, de Hive, que son diferentes conceptos. Si quieren profundizar más en eso, pueden entrar acá, van a encontrar cada una de las presentaciones. Bueno, todo es sobre Big Data. También, si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer por correo electrónico. Como pueden ver, tengo un doctorado. De hecho, tengo 2 doctorados. Tengo un doctorado en bases de datos, con énfasis en minería de datos. Y tengo un doctorado en lo que sería procesamiento distribuido, con base en economía. Entonces, aplicamos algoritmos económicos para lo que sería la parte de la distribución del procesamiento y cómo evaluar. Entonces, también, si tienen alguna duda sobre esos campos, por acá están. Primero, tengamos algunas preguntas que quisiera saber de la audiencia. Digamos, si ustedes ya tienen el concepto de que si están acá, supongo que ya conocen qué es Big Data, la mayoría, ¿sí o no? Díganme la mano, porque no, para saber quiénes ya conocen el concepto. Solo algunos. Los otros no lo conocen, solo lo han oído hablar. Ok, entonces voy a empezar por hacer una breve introducción a lo que sería Big Data. Después, ¿han oído hablar qué es Hadoop? Algunos sí, algunos no. Supongo que los que conocieron de Big Data son los mismos que saben algo de Hadoop. Voy a hablar algo de Hadoop. Y después me voy a quedar hablando o presentando algunos conceptos que están bastante relacionados, que lo que llamamos es el Big Data Stack. Usualmente el Big Data Stack, solo para introducción, ustedes lo van a ver del lado de Open Source, del lado de Apache. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft? Microsoft ha empezado a adoptar esas herramientas, ha empezado a implementar, ya sea una conexión con ese mundo open source, o ha empezado a implementar ese open source dentro del mundo Microsoft. Por ejemplo, aquí yo les menciono Hadoop. Hadoop es como quien dice el rey, digamos, porque fue el primero que inició con todo lo que sería el procesamiento de datos masivos. Hadoop es utilizado por Oracle, es utilizado por IBM, es utilizado por Microsoft. Casi que cualquiera que hace procesamiento de Big Data utiliza Hadoop, ya sea en la versión 1.0, en la versión 2.0 o en el VNext, que sería de Hadoop, pero todos se basan en la misma operación. En el mundo Microsoft se llama HD Insight. O sea, si lo van a buscar en Microsoft es HD Insight. Si van a querer correr algo también con soporte, dentro de Microsoft está Hortonworks. Entonces, recuerden, es exactamente el mismo producto. Hadoop es open source. Entonces, Hadoop es open source, entonces ha sido implementado por diferentes casas comerciales. También, si escuchan por ahí algo que se llama Cloudera, Cloudera también lo que hace es implementar Hadoop. ¿Y dónde entra Microsoft ahí? Microsoft entra en que habla con la gente de Cloudera de forma tal de que los productos de Hadoop, de Cloudera, puedan hablar con el stack de Microsoft, que no sean aislados. Porque antes de que Microsoft empezara a hablar de Big Data, teníamos productos aislados. Decía, no, eso está en Linux y solo puedo hablar desde Java. Si quiere sacar las cosas, tiene que sacarlo por archivo de texto. Entonces, la parte de integración de Microsoft es que ha empezado a invertir en esas empresas. Primero, como me decían que no conocen sobre Big Data, vamos a leer aquí un poquito de Big Data. Como su nombre lo dice, son datos
datos masivos, sería la traducción en español, y los datos masivos se presentan siempre que yo tengo gran cantidad de datos. Usualmente se van a dar gran cantidad de datos cuando yo tengo alrededor de petabytes. Entonces, usualmente, en la mayoría de los artículos que ustedes vean en internet van a decir, ok, es que está Facebook que tiene 80 petabytes de información que tiene que analizar, está Twitter que tiene 40 petabytes de información. Entonces, usualmente esos números no son tan aplicables para el mundo latinoamericano, porque hay muy pocas empresas dentro de todos los países que me han dado, son muy pocas empresas las que llegan a tener un petabyte de información que necesitan analizar. Entonces uno dice, ¿y para qué tanta cosa? ¿Por qué tanto con Big Data? El problema es que no nos tenemos que enfocar en que Big Data solo es para datos masivos, también es para poder administrar información no estructurada, que es donde está la ventaja. La información, por ejemplo, de análisis que nosotros podemos hacer con Big Data, vean que aquí esos son los grandes tamaños que se van a encontrar en Internet, son 24 petabytes, 80 petabytes, es algo inmenso, que es el gran análisis que nosotros queremos hacer, pero nosotros vamos a poder encontrar diferentes escenarios donde nosotros podemos aplicar técnicas de Big Data. ¿Qué significa? Facebook, Twitter, todas esas grandes empresas invirtieron dentro de Hadoop, dentro de todas las herramientas para poder analizar esa gran cantidad de datos, que usualmente son datos no estructurados. ¿A qué me refiero con datos no estructurados? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de Big Data, telecomunicaciones. ¿Quién ha trabajado con telecomunicaciones? Con los switches, firewalls, con algún elemento de telecomunicación. ¿Qué es lo que generan esos señores? Archivos de texto. Y que si yo quiero, tengo que empezar a aprovechar esos archivos de texto, poder hacer algún tipo de análisis. No solo saber que el aparato está encendido, que está arriba, que está dando el rendimiento, sino que yo quisiera poder tomar todos esos archivos de texto que se generan, almacenarlos en un lugar, como quien dice, ponerlo en un gran repositorio de datos y después enviarle algún algoritmo que pueda hacer análisis y detecte patrones, detecte, por ejemplo aquí, comportamientos irregulares de la red. Que me diga, por ejemplo, vea, usted trabaja de 8 a 5 y su negocio es de 8 a 5, pero pasa algo extraño a las 12 de la noche y pasa con estos usuarios. O durante el día, estos usuarios están con este comportamiento, pero hay un cambio en el comportamiento. ¿Para qué me sirve eso? Para detector de predicción de fallos de red, también para detección de intrusos, IDS, todo eso yo lo puedo hacer, para ver cuál es el cambio. Después, ustedes supongo que tienen alguna cuenta en algún banco. Los bancos tienen bases de datos, tienen sistemas, usualmente tienen servidores web. Y los servidores web, ¿qué es lo que generan? Logs. Generan logs. ¿En qué formato están los logs de los servidores web? Están en formato archivo de texto. Entonces, imagínense qué bonito sería poder venir y tomar todos esos archivos de textos, interpretarlos de alguna forma, ponerlos en un repositorio y después poder analizarlos. ¿Me van detectando aquí el patrón? En realidad, tal vez en empresas gringas van a poder encontrar empresas que tienen 3.000 servidores web, 5.000 servidores web, y entonces ahí van a llegar a los petabytes de información de análisis. Tal vez en nuestro ambiente latinoamericano no llegamos a tener esa gran cantidad, pero sí tenemos servidores web, ¿cierto? Y podemos aplicar esos mismos algoritmos. La ventaja que tenemos es que como son menos datos, va a ser más rápido. Y no vamos a necesitar una infraestructura tan grande de Hadoop o de análisis para poder obtener los resultados. Bueno, esa es la gran diferencia. Después tenemos aquí servicios financieros. Podemos hacer todo lo que sería modelaje de riesgos, análisis de datos. Por ejemplo, ¿qué podríamos empezar a hacer? Si ustedes tienen acceso a todo lo que sería los logs de las transacciones, usualmente los sistemas nuevos están guardando y se manejan todo por componentes, ¿cierto? Los sistemas financieros. Entonces yo podría poner ahí a guardar en un log, no el detalle de la transacción, si lo puedo guardar, sino tal vez alguna información de metadata sobre esa transacción y después aplicarle un algoritmo. No sé si yo creo que ya me detectaron el diferentes escenarios donde yo puedo venir y estar aplicando. Por ejemplo, ¿dónde voy a poder utilizarlo? Donde yo quisiera venir y poder tener y poder analizar información
donde las herramientas normales no me lo permiten. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes lo hicieran dentro de lo que sería el análisis de los logs, de los firewalls que les estaba diciendo anteriormente? ¿Qué pasa si lo quisieran hacer directamente con SQL Server? ¿Qué tendrían que empezar a hacer? Primero, parsear los archivos, una herramienta que parsee los archivos, una herramienta que extraiga los archivos, los parsee, los ponga en una base de datos intermedia, después pasarle ahí calidad de datos, después pasarlo a tal vez un data warehouse, hacer el diseño, después de ahí hacen el cubo y ya después como 6 meses después, van a tener la presentación de análisis y se dieron cuenta que ya cambió el formato del archivo. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Empezar a hacer todo de nuevo. Entonces, ahí es donde viene esta parte de procesamiento no estructurado. Dentro de Hadoop, para ir ya introduciendo términos, o HDInsight, o Cloudera, o Hortonworks, este es un sistema que me permite poder leer esos archivos mediante algo que se llama tablas externas. Las tablas externas permiten que yo tenga un repositorio grande de información y que sobre ese repositorio grande yo cree una metadata que me permita definir cuáles son los campos de los archivos que van a estar mapeados en algo que es parecido a una tabla. No es una tabla relacional, es una tabla de Hadoop. Digamos, específicamente va a ser una tabla de HBase, ¿verdad? Para ponerle ya nombres a los diferentes productos. Veo que ya vengo poniendo diferentes nombres para que sigan llegando la relación de productos. Entonces, sobre esas tablas, yo al final ejecuto algo que se llama HiveQL, que Hive es el lenguaje para poder hacer consultas sobre tablas de HBase que tienen almacenado todo en Hadoop. ¿Lo ven? Entonces, al final, yo tengo todo ese stack y puedo empezar a hacer análisis. Trabajo con HiveQL, que es algo parecido a Transact SQL, y el sistema se encarga de parsear los archivos, de buscar dónde están los archivos, de hacer todo. Y me obtiene el resultado. La ventaja que yo tengo es esa, que me permite poder estar trabajando con información no estructurada. Dentro de las opciones que le estaba diciendo para cuál se puede utilizar Big Data, sería para modelado de riesgo. Otra que nosotros tenemos es precisamente motores de recomendación. Esos motores de recomendación, que igual que cuando ustedes van y compran un artículo y le recomiendan otro. Ese es el caso típico, ese es un motor de recomendación. Otra de las opciones es, como les dije anteriormente, detección de fraudes, poder tener la capacidad de analizar todo el historial de una persona, por ejemplo, cuando ustedes están comprando por tarjeta de crédito. O incluso, puedo hacer algo que sería un análisis, y si esto lo utilizo o lo uno con Machine Learning, puedo hacer algo que se llama un perfilado del cliente. Yo puedo saber qué clientes son buenos y qué clientes son malos. Yo tomo toda la información financiera del cliente que tengo en mi banco, en mi institución, genero un perfil y le digo a la máquina, apréndame cuáles son los clientes que pagan a tiempo. ¿Cuáles son los clientes que no se atrasan en sus cuotas? ¿Cuál es el perfil de ellos? ¿Para qué me sirve eso? Para saber después a quiénes les voy a dedicar más tiempo. Y no dedicar tiempo en alguien que yo sé que tiene todo el perfil de alguien que paga, que no paga. ¿Sí? Igual eso lo están utilizando mucho las empresas de mercadeo. Las empresas de mercadeo, no sé si aquí lo tienen, que al final detectan y dicen, le estoy ofreciendo tal producto. Entonces, ¿cómo sé yo llamar? Si yo tengo una base de datos de 1 millón de personas, ¿cómo sé a cuáles tengo mayor probabilidad de poder venderles el producto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un análisis, un perfilado de mis clientes, conectándome con Hadoop a todos esos sistemas, poniéndole encima un análisis de Machine Learning, detecto cuál es el patrón de los usuarios que de verdad consumen mis productos y adivinen a quiénes voy a llamar. A todos esos nuevos clientes que cumplen con el patrón que yo acabo de hacer. Entonces, esas son las herramientas y ese es el uso que uno le puede dar. Entonces, ven de que es bastante interesante cómo puedo empezar a dar eso. ¿Quién que hace eso? ¿Quién va a estar haciendo todo ese análisis? Lo hace una persona que es conocida como el científico de datos. Vamos, ya no es suficiente solo saber de TI para poder empezar a utilizar estas herramientas. Tengo que empezar, y eso es un puesto que ha surgido
dentro de poco, digamos que sería la parte que es el científico de datos, que nos permite poder hacer diferentes análisis. ¿Qué análisis están viendo ahí? Tenemos aquí lo que sería la ciencia de datos. Estamos viendo, tienen Big Data, un montón de información regada, un montón de sistemas. Pueden estar que unos están en Linux, otros están en Unix, otros están en HP Unix, tienen diferentes opciones. Ahora ya existe la tecnología para poder leer esa información, que sería con, y poder consolidarla. Hadoop. Hadoop, imagínenselo como un sistema distribuido, escalable a petabytes para guardar información estructurada y no estructurada. Después tengo un lenguaje de consultas, o un lenguaje que me permite modelar una base de datos ahí encima de eso. Algo parecido a una base de datos, sería HBase. Después puedo tener algo que me permita hacer consultas parecidas a esas, sería HiveQL, ¿verdad? Entonces, esas son las herramientas, pero ¿quién las usa? ¿Quién las usa? Aquí es donde nosotros empezamos y que empezó a generar el rol que se llama el científico de datos. El científico de datos se pregunta lo siguiente, digamos, primero, o cuáles son sus objetivos. Primero, descubrir lo que no sabemos de los datos. Además, poder obtener conocimiento de los datos. O sea, es muy distinto. Una cosa es información, una cosa es dato y otra cosa es conocimiento. En inglés lo conocen como Knowledge Discovery, es toda una rama de la ciencia. Entonces, con toda esa información que yo tengo, todas las herramientas que yo tengo, ahora tengo que aplicar Knowledge Discovery. Pero el Knowledge Discovery, no solo porque a mí me gusta perder mi tiempo, ¿verdad? Y hacer todo el tiempo buscando y haciendo tu query sobre un montón de datos, sino que es buscando algo interesante. Relacionar datos con el negocio y además crear confianza en la toma de decisiones. Y otra es crear soluciones basadas en datos que tienen impacto en el negocio. ¿Lo ven? Entonces, en este momento se está dando un fenómeno que me está permitiendo sacar a los estadísticos, a los matemáticos que se disfrutaban en las universidades haciendo modelos teóricos. Ahora lo que estamos trayéndoles, señores, salgan de la academia y por favor hay que aplicar eso en algo. No solo por aumentar el conocimiento, sino que por algo para que sirve para una empresa. De hecho, muchos de los puestos que están abriendo en Estados Unidos son de científicos de datos y que tienen ese background. Tienen un científico de datos, es alguien que tiene matemática, computación, estadística, tiene algún tipo de esos roles. Pero ustedes me dirán, ¿qué es un científico de datos? Vean, un científico de datos es un rol interesante. Es alguien que incorpora técnicas y teorías de muchos campos, incluyendo matemáticas, estadísticas, ingeniería de datos, reconocimiento de patrones, aprendizaje avanzado, visualización, modelaje de incertidumbre, almacenamiento de datos y computación de alto rendimiento. ¿Lo vieron? Es interesante, ¿verdad? Señor. No hay que agregarle la parte de enfoque en el negocio. Sí. ¿O él es solamente la parte hard de análisis matemático? No, como lo dije aquí anteriormente, en la parte anterior está la parte de negocio, digamos. Él va a aplicar todas estas técnicas de estadísticas y todos estos roles, pero enfocadas en el negocio. ¿Perdón? Para sacarlo de la academia. Hay que sacarlos de la academia y llevarlos al mundo real y que nos ayuden a generar dólares. Y a ellos también les generan dólares, es un buen puesto pagado. Porque dentro de estas opciones de los científicos de datos, aunque no quiero que se me ofendan si existe alguna acá, el data scientist es como un ornitorrinco, ¿verdad? Es una persona que es una combinación de muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a tener que saber? Él necesita saber sobre programación, necesita saber sobre minería de datos, sobre visualización, sobre matemática, estadísticas, machine learning y sobre ciencia. Y, bueno, si me falta ahí, le voy a poner ahí el negocio, para poder agregarle la parte del negocio. Pero vean de que aquí está esto, digamos que están aquí las 10 cosas, que las continuamos, y vean que aquí está la otra parte, que sería expresar los datos con conocimiento que sea relevante para el negocio.
que eso es importante que nosotros lo tengamos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué herramientas utilizan los data scientists? Estas son las herramientas que va a utilizar alguien que está dedicado a ciencias de datos. Primero va a empezar por Java, por Python. Está ahí el lenguaje R o R, alguna gente le dice R, a mí me gusta decirlo en español, lenguaje R, ¿verdad? Que es un lenguaje que siempre ha estado para análisis de estadística, digamos, muy orientado. Es como el open source de SPSS, que era el que cobraban, algo así, o como el MATLAB, que es el que cobran. Digamos, R es un lenguaje de código abierto que ha sido siempre utilizado en los últimos años por la gente de estadística para hacer el análisis de datos. Entonces, ahora, en este momento, es casi que obligado a la gente que está haciendo análisis de datos que tomen un curso sobre R para aprender a programar. ¿Por qué? Porque, digamos, ya casi, dentro de lo que serían las herramientas de Microsoft, hay en cuál ha sido el lenguaje que escogió Microsoft para poder expresar el análisis de datos. Es R. Si Microsoft tiene dentro de su stack algo que se llama aprendizaje automático, que es Machine Learning. Machine Learning corre en la nube, en Azure, tiene una serie de algoritmos, y dentro de las tareas o pasos de scripts donde yo puedo programar, ya saben con qué lenguaje se programa ahí es, con R. Y dentro de la versión de SQL Server 2016, que va a incluir una parte de análisis de datos, adivinen que me va a permitir poder hacer algo interesante, es correr R. Entonces, además de ahora diseñar sus bases de datos, diseñar sus procedimientos almacenados para que sean eficientes y que poder hacer análisis de datos, ahora voy a tener que programar R dentro del motor. Disculpe, señor. Eduardo, en tu experiencia, de toda esta relación de herramientas, sabemos que este tema es innovador. Fuera del Excel, que sería el paso 1, ¿tú tienes alguna en tu experiencia, alguna hoja de ruta para adoptar estas herramientas? Por ejemplo, empezando con Excel, que es el obvio, el SQL, luego unas 3 o 4 que pudiera mencionar de todo este pool de herramientas que estás... Ok, dentro de las herramientas, si uno quiere empezar en este mundo de lo que sería ciencia de datos, lo primero que tiene que aprender de fijo va a ser el concepto de HDFS, de MapReduce y de Hadoop. Vean que está en esta fila. ¿Por qué? En esta, sí. Aquí, esta. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de hacer grandes análisis de información, necesitamos un gran repositorio. Y Hadoop, de hecho, es una idea que fue creada por Google. Google creó un diseño de un sistema de datos distribuido que es conocido como Bigtable de Google, nada más que alguien tomó eso y lo puso en open source y le puso HDFS. Le puso HDFS, imagínense que el HDFS es como que si tuviesen ustedes una granja de servidores, digamos 10 servidores, y ustedes crean un sistema de archivos que corre sobre los 10 servidores. Y el sistema de archivos se autobalancea, se autorregula, hace todo, él se distribuye. Es, digamos que, pseudo inteligente. Y si necesito más espacio, agrego más servers. Necesito más discos, agrego más discos y el sistema va creciendo. Esa forma de manejar el procesamiento masivo fue inventado por Google, nada más que después todo el mundo lo adoptó. Después, para poder hacer análisis sobre esos datos, yo tengo que escribir jobs. Tengo que poder escribir ahí para poder consultarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que saber cómo funciona Hadoop. Hadoop es sobre HDFS, como el repositorio. Y vean que aquí abajo existe otra cosa, que es esto, que era el lenguaje de consulta que le estaba diciendo. Entonces yo ya tengo el repositorio, pero ¿cómo lo quiero consultar? Lo voy a hacer por HBase, por Peek o por Hive. En este caso yo les diría que sea por Hive. Ahorita les explico, bueno, les voy a decir ya, Peek es un lenguaje de consultas, de scripting para hacer consultas masivas que fue desarrollado por Yahoo. Pero ya después la gente se aburrió de estar escribiendo tanto script, porque es parecido, es como un pseudo JavaScript más complicado. Entonces, para cualquier consulta tenían que hacer una línea de 1000 líneas de código. Entonces, igual, otra persona llegó y dijo, no, eso está muy aburrido, vamos a hacer algo que se parezca a Transact SQL. Entonces, inventaron HiveQL, que al final eso transforma en
scripting que es ejecutado dentro de HDFS mediante algo que se llama MapReduce, que es procesamiento distribuido. Ve que ahí ya tengo los dos stacks. Ese es lo base. Ya después pueden empezar a ver, yo puedo conectarme con Excel a esos señores, digamos, de hecho Microsoft ya tiene un conector para poder conectarme desde Excel hacia Hadoop. De hecho, yo tengo un video donde se puede hacer eso. De hecho, pueden hacer, digamos, conectarse de Power View. Desde Power View pueden hacer conexiones y hacer análisis de datos. Desde Integration Services, ya que estamos hablando del stack de Big Data de Microsoft, Integration Services tiene ahora componentes para poder hablar con Hadoop directamente. Entonces yo le puedo mandar las consultas. Yo creo que con esas empezaría. Ya después, si quiere entrar en la parte de aprendizaje automático, lo primero es que si uno no lleva un curso de Machine Learning en la universidad, entonces primero busque alguna universidad o un lugar donde le enseñen la teoría de Machine Learning. Porque Microsoft tiene algo que es el Machine Learning. Acá, digamos, ese es en la nube. ¿Lo ven? Aquí. Aquí no he creado nada todavía. Pero es que ese es el Machine Learning. Ese es como el estudio para poder hacer aprendizaje automático con los datos. Y se conecta a Hadoop, se conecta a SQL, se conecta a Oracle, se conecta a una serie de fuentes de datos, se conecta a archivos de texto, se conecta a información que está en la nube, que está local, pero tiene un pequeño detalle. Por ejemplo, si ustedes les dan Visual Studio y no han llevado un curso de programación, ¿les va a servir de algo? ¿De qué va a hacer? algo va a hacer, pero no lo va a poder explotar al 100%, ¿verdad? Entonces, Machine Learning o el Azure Machine Learning asume que ustedes ya conocen Machine Learning y ahí van a poder modelar experimentos, modelar, por ejemplo, el riesgo, modelar detección de intrusos, modelar una serie de opciones aplicando algoritmos que son de estadística, que son de matemática, pero que cada algoritmo tiene un fin. Entonces, lo que ustedes tienen que saber en la teoría es, por lo menos, aunque sea un poquito de teoría, que digan, ok, si yo veo los algoritmos de asociación o los algoritmos de inferencia, hay 10, 15, 20 algoritmos. ¿Cuál es que me sirve para el caso? Por ejemplo, digamos, si yo quiero hacer clustering, voy a hacer K-mining o KN mining, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? ¿Cuál voy a aplicar? ¿Lo ven? Si yo quiero después de tendencias, análisis de tendencias, no voy a hacer clustering. Si yo quiero hacer un análisis de carrito de compras, no hago clustering, hago algoritmos de asociación. ¿Lo ven? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, dentro de Microsoft, esta es la parte de Machine Learning. Disculpe, ¿sí? Una pregunta, y aquí hay como algún stack de algoritmos para desarrollar cosas nuevas. Sí, existe, digamos, ya todos los algoritmos, casi que todos los algoritmos que uno se encuentra en los libros, están acá. Y igual, si usted inventa su algoritmo, quiere hacer su variante del algoritmo, usted puede compilarlo en .NET y lo sube. Y si no, si quiere hacerlo y a usted le gusta el lenguaje R, puede hacer su definición en lenguaje R y lo sube como un paso del experimento. Entonces, ¿se sube en forma de DLL? O sea, lo puedo subir como DLL, como una extensión, o lo puedo subir como un script. Así es como yo lo voy a estar subiendo. Pero ven de que aquí, estoy viendo aquí las diferentes herramientas que yo tengo. Seguimos aquí con HBase, con Pig, por Hype, tenemos Shark. Estos son diferentes herramientas que ustedes van a estar viendo. Si les gusta lo que sería la minería de datos, pueden hacerlo con Weka o con RapidMiner, pero también lo pueden hacer con Analysis Services. ¿Sí? Analysis Services tiene toda una parte de minería de datos que ustedes pueden empezar a utilizar. Si les interesa la minería de datos, adivinen dónde pueden encontrar diferentes tutoriales de cómo hacer minería con SQL Server. Sí, ahí está. Entonces ven que tengo esas herramientas. Si nosotros vamos a ver ahora aquí estas herramientas, ¿qué es lo que ha pasado? Para hacer gran cantidad de análisis de información, ya cuando hacemos una herramienta o una aplicación que requiere esos sistemas, vean que la arquitectura típica de una aplicación ha cambiado. ¿Ustedes recuerdan la arquitectura típica de una aplicación? ¿Qué era?
la capa de presentación, la capa de negocios, tal vez un business rules por ahí, la capa de acceso a datos y la base de datos. Y mueras, ¿verdad? Eso era lo normal. Cuando ahora hablamos de aplicaciones que están relacionadas con Big Data, vean que tenemos otras, eso todavía no, tenemos otro tipo de aplicaciones. Esta es una aplicación típica. ¿Qué pueden detectar ahí? Primero están viendo las fuentes de datos. Vean que las fuentes de datos son fuentes de datos no estructuradas. Son fuentes de datos, por ejemplo, está lo que serían los sensores, lo que serían dispositivos. Ahí estamos hablando, lo que estaba hablando yo de los dispositivos de red, que eran los logs. Igual, si yo podría tener ahí, vean que tengo ahí el análisis de sensores. De hecho, ya hay un experimento en algunas tiendas de Estados Unidos donde pusieron sensores en los pasillos, en los supermercados, en las tiendas. Y los sensores detectan el movimiento y además detectan la cantidad de personas que hay. Y además toda esa información, cada vez que detectan algo, esa información va a llegar a un repositorio. Ahí en donde es el repositorio, es un Hadoop. Y ahí está toda la información. ¿Para qué? Para eso poder analizar, dependiendo del inventario y la cosa que está puesta en el estante o en aquel del supermercado, ver la conglomeración de las personas que están ahí. Y poder hacer heat maps o mapas de calor de la tienda, con base en información de mercado, información de mercadeo que yo envié. Por ejemplo, si yo envié una información de mercadeo, ¿dónde es que puse la información? Y además para optimizar la ruta para las próximas, ir aprendiendo cuál sería el lugar más óptimo donde poner los productos que yo acabo de poner en promoción, para que sea más fácil que las personas lleguen y los compren. Esa es una información. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar por ahí? Yo tengo que haber capturado toda la información, voy a tener que poder tener y guardar esa información en algún lado. Aquí donde entra todo lo que serían los gateways. Los gateways es, por ejemplo, si ustedes tienen un dispositivo que está enviando mucha información, tienen que comunicarse con algún lugar central, ¿cierto? Entonces, ese lugar central sería un gateway. Lo pueden hacer ustedes o pueden utilizar el gateway de Microsoft que está en Azure, que se comunica con algo conocido como lo que serían los Event Hubs. Los Event Hubs, imagínense, ustedes tienen y están capturando gran cantidad de información. Esos Event Hubs están capacitados para recibir millones de señales por segundo. ¿Por qué se hace con un Event Hub? ¿Qué pasa si ustedes tienen un SQL Server o un Oracle y le envían millones de transacciones por segundo? Se llena, ¿verdad? O sea, les da una embolia. Se queda detenido. O sea, por más grande el servidor, se queda detenido. Entonces ven de que esos Event Hubs son una capa que está ahora en las aplicaciones para poder servir como de contenedor, de hacer un contain de todo lo que va llegando. Entonces, él viene y dice Event Hub. Existen diferentes procesadores de eventos que existen en la industria. Microsoft tiene lo que sería el Event Hub, que es al sabor Microsoft, pero también pueden correr cualquiera de los otros, como estos. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de Kafka, RabbitMQ o ActiveMQ. Estos son sistemas de open source, corren sobre Linux, también pueden correr sobre Microsoft, que me permiten poder servir de ese servidor de recepción de eventos. Una vez que esa información está ahí, voy a tener aquí el sistema de manejo de la información. Incluso aquí se lo voy a mostrar aquí en Azure. También Azure tiene algo que es conocido como Streaming Analytics, donde yo puedo manejar y analizar flujos de información. Es la misma idea, nada más que es la implementación. ¿Lo ven? ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Que esto todo viene de diferentes industrias y Microsoft lo que está haciendo es consolidándolos y empezando a conectarlas. O sea, no es que lo están inventando todo, es muy difícil. Después venimos acá y vemos esta otro. Ya después que tenemos acá, ven que aquí está el Streaming Analytics. El Streaming Analytics, eso es interesante, que es toda otra área de análisis de datos en Big Data, que lo que me permite es, usualmente cuando ustedes tienen una base de datos tradicional,
y tienen información sobre ventas, están capturando las cajas y eso está guardándose en una base de datos y hasta que está guardado en la base de datos, yo después le puedo enviar un query, ¿verdad? Y hacer análisis de información. Para algunas empresas eso es muy tarde. Es muy tarde ya. Eso ya esperar a que pase del sistema de ventas y tengo que hacer limpieza de datos y toda la cuestión, todo eso es demasiado, tarda demasiado. Entonces existe lo que se llama Streaming Analytics. Streaming Analytics lo que me permite es, conforme van pasando los datos, se van haciendo consultas sobre esos datos. Ni siquiera han llegado a la base de datos. No han llegado al repositorio. Entonces, imagínense, si ustedes están vendiendo productos, imagínense que la cajera dijo, vendí 10, entonces sobre el cable, imagínense que sobre el cable va el 10 y después va a estar almacenado. Pero cuando va el 10 ahí, es como que si fuese el man individual. Hay alguien escuchando que hay un 10 y después dice, bien, vendió otro 15. Entonces, este señor dice, iba otro 15 y va a sumar, entonces lo sumo. Y todavía no ha llegado a la base de datos. Y él tiene estadísticas ahí del streaming que yo quiero analizar. Y yo puedo hacer consultas con algo, es parecido a un Transact SQL que puedo aplicar sobre el streaming de datos. Entonces, eso es muy útil cuando yo quiero, por ejemplo, no sé si han visto esos sitios web que dicen, vea, así van las tendencias de Twitter, así van estas cosas. Ellos lo que están haciendo es streaming analytics. En vivo están pasando las cosas, haciendo el análisis. Están haciendo el análisis en vivo. Después de esto tengo otras herramientas que sería de transformación. Eso, que es el Apache Storm. El Apache Storm lo que me permite es tomar diferentes mensajes que acaban de recibir y esos mensajes después los voy a poder transformar, enviar hacia diferentes opciones. Supongo que no lo han oído hablar. Sí, lo veo ahí. Sí, pero el Apache Storm me permite hacer eso, transformar ese flujo de mensajes y aplicar diferentes operaciones. Dentro del stack de Microsoft, bueno, para mostrarles, ¿recuerdan? Si vemos ahí Inside en Microsoft, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de Hadoop. Si yo le vengo acá y le digo crear Data Services, ahora sí, ya vieron. ¿Qué es lo que me ofrece Microsoft? Me ofrece poder correr Hadoop, podrían correr Hadoop sobre Windows en Azure, o pueden correr Hadoop sobre Linux. También, si no quieren correr la versión de Microsoft de Hadoop, pueden correr Cloudera o pueden correr Hortonworks. Hortonworks lo pueden correr en la nube o lo pueden correr local. Cloudera lo pueden correr en la nube o lo pueden correr local. Pero al final se habla con Microsoft. Ustedes ven ese diagrama. Todas las conexiones ya Microsoft trabajó para poder hacer que los productos se hablen. O sea, no es que inventó la tecnología, lo que está haciendo es conectando. ¿Para qué? Para poder tener un stack completo. Después, recuerdan, les hablé algo de las bases de datos sobre HDFS, era HBase. Después, ¿qué les acabo de mostrar? Era Storm, de procesamiento de mensajes. Después tengo, bueno, ahí está el Hadoop sobre Linux, ¿eh? Está de último. Y después tengo Spark. Spark es otra herramienta, digamos, que se utiliza cuando estamos haciendo procesamiento de Big Data. Vean que Spark iría por acá. Spark lo que me permite es algo interesante. Hadoop utiliza HDFS. Ahí está toda la información. Y dentro de ese HDFS están todos los datos. Cuando yo quiero hacer análisis de información, tengo que levantar algo que se llama un MapReduce, que sería como tomar un procesamiento que en paralelo va a empezar a ejecutarse en todas las herramientas. Y ahí va a tener que ir a leer de disco. ¿Qué pasa cuando ustedes no quieren o ven que la contención es el disco? ¿Cuál es la solución normalmente ahora? Es in-memory. ¿Cierto? En SQL Server dicen, su disco está muy lento, sus aplicaciones están muy lentas, utilicen in-memory databases. Spark lo que hace es poner una capa de in-memory sobre Hadoop. Entonces sigue funcionando exactamente igual como utilizamos anteriormente, pero el delay de los discos es relegado. ¿Por qué? Porque ahora voy a poder tener manejo en memoria. Y eso me permite análisis de clúster de datos completamente rápidos, casi que en tiempo real. ¿Lo ven? Van uniendo los componentes.
Vean que son varios, pero sí se van uniendo. Ya después, cuando yo tengo acá Apache Storm, tengo aquí Spark, yo voy a tener que empezar a hacer el análisis de los datos. El análisis de los datos, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder guardarlo ya sea en HDFS, en HBase, en un DocumentDB. No sé si ahora hubo una charla sobre DocumentDB. ¿Sí lo han oído? Fue la anterior, era sobre DocumentDB. Digamos, si ustedes tienen bases de datos basadas en JSON y quieren tener un repositorio para hacer análisis, lo hacen con DocumentDB. Tienen almacenamiento no tradicional y después tengo dashboards en línea. Los dashboards en línea lo van a poder hacer de diferentes formas. Si ustedes ven acá, no sé si ven el flujo de la información, como fue pasando, y el mapeo de los productos. Ahora sí, tengo que tener ahí quién los va a leer. ¿Quién los puede leer? Los pueden hacer con Power BI, que sería el servicio de Microsoft, en la nube. Lo pueden hacer con Excel, como lo mencionaron aquí anteriormente, sería el Excel, se puede conectar a estas fuentes de datos. Lo pueden hacer y también con Power Pivot o Power View, se pueden conectar. Y también con algunos cambios, yo también lo podría conectar desde Reporting Services. O sea, no es así que está recomendado, pero sí se puede hacer. Uno puede hacer un truco, ¿sí?, para poder conectar y sacar esa información, ¿verdad? Para poder empezar y tenerlo. Ven que ahí tiene algo que dice ahí dispositivos. Los dispositivos, ahí tendríamos que ya empezar a agregar componentes, porque hasta el momento ya empezamos a hablar y todo eso no es SQL, ahí, ¿verdad? Son todas herramientas de código abierto. Ahora tendríamos que empezar a ver, y yo puedo venir y conectar, ya sea un cubo tabular, un cubo multidimensional, para que traiga esa información. Entonces, usualmente, a cómo funciona esto es de que ustedes tienen 1.000 millones de registros en Big Data. Ustedes van a tener que, el científico de datos aplicó algoritmos, limpió los datos y obtuvo información. Esa información ahora está resumida. O sea, esos resúmenes usualmente vienen y se incorporan con el resto del stack de BI que tenga la empresa. Bueno, ya lo puedo dejar ya en una base de datos, ya lo puedo consumir y agregarlo con los Data Warehouse. Y ya una vez que está en el Data Warehouse, ¿qué es lo que sigue? Crear un cubo, hacer algo, y después voy a tener el cliente. El cliente, que podría ser las herramientas normales de BI o dispositivos. Lo mejor que puede haber hecho Microsoft fue haber comprado DataSense. Que DataSense viene a resolver el gran problema que tenía Microsoft, que era la compatibilidad de sistemas de BI en dispositivos multiplataforma. Si ustedes trataban de ver un cubo dentro de un iPad, no funcionaba. Y los dashboards no funcionaban. Entonces, ya con esta opción lo hacen. Entonces, si ustedes ven el stack, se empieza a conectar. Aquí tengo otro ejemplo de otra aplicación, donde yo también puedo empezar a guardar información. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, tengo información de Google Analytics, tengo información de los logs, tengo y le explico análisis. Puedo llevarlo a un Data Warehouse y ven que termina en Reporting Services. También puedo almacenar la información y mezclar la información relacional con la información no relacional. Dentro de la información relacional sería con Microsoft, sería con SQL Server local o podría ser con SQL Database en la nube. Si quieren utilizar almacenamiento no relacional, podrían hacerlo con Azure Tables, que es el que está acá. Y ven que si hablan entre ellos. Puedo aplicar todo lo que sería análisis de información para después poder llegar y conectar y tener mi sistema. No sé si ven que todos los sistemas se van hablando. Esa es la propuesta. Aquí tengo otro ejemplo. Y este es más interesante. Ven que aquí yo tengo las fuentes de datos. Llegan por el gateway. Tengo clientes que se conectan por browser. Llegan a la máquina virtual. Yo tengo que aplicarlo. ¿Lo ven ahí? HD Insight. Tengo Kafka. ¿Lo recuerdan? Tengo Storm. Voy a manejar datos no estructurados. Puede ser DocumentDB o puede ser MongoDB, el que ustedes quieran. Puedo venir y almacenar la información sobre HBase. ¿Para qué me servía HBase? Para que tener algo más parecido a una base de datos, aunque no sea una base de datos relacional. HBase puede guardar la información en Azure Storage.
Yo lo puedo abrir con HD Insight y vean quién puedo conectar a HD Insight una vez que están todos los datos procesados. Ya vieron, Power BI y los dashboards. Y puedo hacer así el análisis. También, si yo quiero aprender sobre esos datos, por ejemplo, una cosa es que estén los datos, pero yo quiero ver tendencias, analizar tendencias. ¿Ya vieron quién está ahí? Azure Machine Learning. Para hacer análisis de los diferentes datos. Y después, ¿recuerdan la otra tecnología que les mencioné? Que yo quisiera crear un dashboard que me puede estar refrescando en tiempo real. Allá lo tenemos. Un dashboard en tiempo real. Si nosotros vemos ya, no sé si les queda la idea, digamos, las aplicaciones tal y como las conocíamos, transaccionales, van a evolucionar. Puede ser que no sea en este momento, pero casi siempre, en algún momento va a llegar algún elemento que ustedes van a tener que integrar. Y no necesariamente van a tener que ser Big Data. ¿Cierto? Ustedes de fijo, creo yo, que van a tener aquí algún escenario, de los que acabo de mencionar, de datos no estructurados, de fuentes de datos heterogéneas, que se les podría aplicar algo de eso. O sea, no tenemos que tener petabytes de información para poder aplicarlo. Digamos, en este modelo, supongamos que el oriente de datos fuera diferente. Usted está hablando de puede ser un streaming, puede ser un modelo de flujo de datos, de data warehouse, puede ser acción plan, pero finalmente supongamos que en ese modelo los resultados pues tienen que ser únicos, que las fuentes que se analizan son diferentes. Cuando uno analiza y uno hace las consultas, imagino que si uno tiene 3 fuentes de datos, como mínimo tiene que hacer 3 consultas o 3 modelos que consulten eso. Y después ya para integrar todo eso, no se crea un modelo único para sacar estadísticas. O sea, tiene que poder unirlo. Y además, también hay que ver aquí, digamos, casi siempre la naturaleza de Big Data y estas herramientas no está orientada a sistemas OLTP financieros. Por ejemplo, yo nunca, digamos, no se podría pensar que en un Hadoop voy a poner la base de datos de cuentas corrientes, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Una base de datos OLTP de cuentas corrientes está en una relacional y la relacional tiene que haber alta consistencia. Alta consistencia de datos. Digamos, si yo saqué $10, se tiene que bajar $10. Si yo transferí $10, tengo que transferir $10. En estas otras bases de datos de Hadoop o cualquiera no SQL, están orientadas no por el ACID, que es en las relacionales, sino que están orientadas por el base. El base lo que significa es básicamente consistentes, casi siempre disponibles. Esa sería la traducción en español. ¿Por qué? Porque al final yo estoy analizando tendencias, estoy analizando cosas. Pero sí, entonces yo voy a sacar la tendencia. Entonces, puede ser que usted se encuentre, digamos, que no es exacta. No es exacta. Vamos, no va a salir 0.21, sino que a usted le interesa es 0.2. Eso es solo para aclararlo. La otra parte de poder integrar los datos de diferentes fuentes, poder correlacionarlos, hacer esa información, eso es una tendencia de datos que se llama bases de datos políglotas. Polyglot. Entonces, si quieren ver cómo se hace, eso es toda una técnica, más que todo, y hay diferentes herramientas en el mercado para hacerlos, pero sería un Polyglot Data Sources, donde voy a tener un sistema que está en OLTP, un sistema que está en NoSQL, un sistema que está en archivos, un sistema que está en AS400, y yo tengo que hablar y hacer un sistema que hable con eso. Lo más parecido que tiene Microsoft para poder hacer eso es Polybase. ¿Sí? ¿Lo han oído? ¿No? Sí, Polybase, como el nombre lo dice, viene de Polyglot. Entonces son las bases de datos políglotas. Entonces eso es lo que le podría ayudar a poder ver, a ahondar un poquito más en ese tema. También puede buscar información sobre Polybase en diferentes fuentes, en diferentes canales de YouTube, ¿verdad? Pueden llegar y aquí. Polybase, por ejemplo, Polybase para integración de datos de Big Data. Entonces eso le puede ayudar.
Sí, en resumen, lo que vemos es de que Microsoft, dentro de la plataforma de Big Data, tiene una serie de herramientas que lo que me ha permitido es poder integrar las herramientas existentes de Microsoft con las herramientas del open source, que son las, digamos, que han dominado el mundo Big Data durante muchos años. Y es algo que cualquier fabricante lo están haciendo. Si ustedes van y buscan dentro de IBM, IBM les va a hablar de Big Data, ellos tienen una máquina especializada, igual que Microsoft, para Big Data, nada más que por dentro corre Hadoop y corre open source. Y si van a Oracle, ellos también tienen exactamente lo mismo. Entonces, esta es la información que les habría compartido el día de hoy. El contenido va a estar disponible y si tienen alguna pregunta me la pueden enviar por correo electrónico.